todos son bienvenidos en esta mañana. Damos gracias a Dios. Y vamos a ir a la palabra del Señor. En primera epístola a los Corintios, capítulo 6, versículo 19. Vamos a estar leyendo 19 y 20. Sé que usted ya estuvo de pie, pero vamos a orar, así que le pido que se ponga nuevamente de pies. Y ahí la cita, por favor. Primera Corintios 6, 19. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Le invito a que cierre sus ojos. Señor, gracias en esta mañana. Hemos leído tu palabra. Que nuestras vidas sean edificadas, exhortadas, enseñadas, instruidas a través de tu palabra, y que uses a este siervo, Señor, en el nombre de Jesús, para que este mensaje sea predicado como tú quieres que sea transmitido a esta congregación. En el nombre de Jesús lo pedimos en acción de gracias. Amén. Pueden tomar sus asientos, amados hermanos. Estamos con la serie La presencia de Dios, porque este es el año de la presencia de Dios. Y hemos dicho que uno de los deseos de Dios siempre fue habitar en su pueblo. Pero al final nos dimos cuenta que Dios no solo quería habitar en medio de su pueblo, sino en el corazón de cada creyente, en la vida de cada creyente. Entonces, al hablar de este tema, quiero hoy, y quizás el próximo domingo y el siguiente, si Dios lo permite, sobre el cuidado del templo de Dios, que se refiere al cuerpo. Fíjese bien, porque estos dos versículos nos hablan claramente que a partir de que el creyente recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, en todo creyente. Entonces, si entendemos esto, nos va a ayudar a vivir la vida que Dios quiere. Es decir que cuando nosotros en verdad entendemos que somos el templo de Dios, tenemos que cuidarlo. ¿Por qué? Porque tiene un gran valor, y ya lo vamos a ver detenidamente. Entonces, 1 Corintios 6, 19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Ahora, fíjese bien. En otras palabras, es algo que usted y yo no podemos ignorar, que el cuerpo es el templo. ¿Cómo así? El lugar donde habita el Espíritu. Ahora, recuerde usted que en el templo de Salomón, allí habitaba la presencia de Dios, porque ahí estaba el arca del pacto, estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, el pueblo acudía al templo porque sabía que allí moraba la presencia de Dios. Pero ese templo era un tipo del cuerpo del creyente. ¿Por qué? Porque ahora el Señor nos dice en su palabra que Él no habita en medio de cuatro paredes, sino en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, usted y yo ahora somos la habitación de Dios por el Espíritu. Entonces, primero tenemos que tener bien claro que cada uno que ha recibido a Jesucristo como su Señor, su Salvador, ahora es el templo del Espíritu. Ahora bien, dice: el cual está en vosotros. Es decir, claramente el apóstol dice acá que el Espíritu Santo está en nosotros, y dice: el cual tenéis de Dios. Es decir, Dios mismo hizo morar su Santo Espíritu. Y luego dice: y que no sois vuestros. ¿Cómo así? ¿Por qué dice no sois vuestros? Le pregunto,
Si usted, por ejemplo, tiene una casa y la vende, y ahí delante de un abogado, le pagaron un precio a usted, ¿esa casa sigue siendo suya? No, ya tiene otro dueño. Usted no puede decir, esa es mi casa, ¿verdad que ya no? ¿Por qué? Porque alguien más pagó un precio por esa casa. Entonces, usted no puede decir, óigame, que esa casa le pertenece, porque no, usted la vendió. Ahora, fíjese bien, dice este texto que nosotros ya no nos pertenecemos. ¿Por qué? Porque Jesús pagó un precio, y eso es lo que dice el siguiente versículo. Entonces, al pagar un precio Jesús por nosotros, significa que ahora le pertenecemos a Él. Y que usted no se pertenece a sí mismo. Es decir, todos nosotros tenemos un dueño. ¿Quién? Jesucristo. Vale, veamos, el siguiente versículo lo dice. Porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál es ese precio? La sangre de Jesucristo. Eso lo dice el apóstol Pedro. Que fuimos comprados no con oro ni plata, sino con la preciosa sangre de Jesucristo. Entonces note, el cuerpo del creyente fue comprado. Ahora, ¿por qué? Según Romanos dice que era como que nosotros estábamos a la venta de los esclavos. En el antiguo tiempo, cuando se practicaba el hecho de la esclavitud, cualquier persona venía al lugar donde vendían los esclavos y pagaba un precio por el esclavo y se lo llevaba a su casa, y ese esclavo estaba sometido a aquel que pagó un precio. Es decir, esta persona no podía hacer lo que él quería. ¿Por qué? Porque tenía un dueño. ¿Y ese dueño quién era? Su amo, el que pagó por él. Entonces, el esclavo no tenía voz ni voto. Era un dueño. ¿Ve? Entonces, y estaba sometido a él, quisiera o no. Y estaba para el servicio de su amo. Incluso eso lo vemos, por poner un ejemplo, en el caso de José, que fue vendido a Egipto. Ahora, entonces note, aquí está diciendo que Jesús pagó un precio para liberarnos del pecado. Entonces, Él derrama su sangre en la cruz y paga ese precio para comprarnos. Al comprarnos, ahora somos propiedad del Señor. Eso significa que nuestro cuerpo no nos pertenece, le pertenece al Señor. Y al pertenecerle al Señor deberíamos cuidar ese cuerpo porque no es nuestro. A eso se está refiriendo. ¿Ve? Entonces dice el versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. ¿Qué tenemos que hacer con el cuerpo? Mire, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué significa glorificar a Dios en nuestro cuerpo? Que lo que hagamos con nuestro cuerpo debe de ser agradable delante de Dios. En otras palabras, usted y yo no podemos hacer con el cuerpo lo que nos da la gana. ¿Aló? Es decir, no podemos hacer lo que queremos porque el cuerpo tiene un dueño. Y no es el cónyuge, es el Señor. Entonces, por eso es que uno tiene que saber claramente que si Jesús pagó un precio por nosotros, ahora lo que hagamos con el cuerpo tiene que ser para agradar a Dios. Entonces, si entendemos eso, claramente podemos ver que el Espíritu Santo sí podrá hacer esa morada en nosotros, porque lo que hagamos debe de glorificarlo a Él. ¿Por qué? Porque ya no nos pertenecemos, y eso nos dice entonces que la vida que tenemos que llevar tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Ahora, por eso es, amados,
que usted, un creyente, por ejemplo, no puede agarrar el cuerpo para hacer lo que quiere. Usted, le pregunto, ¿puede hacer cualquier cosa con algo que no es suyo? No, tiene que cuidar aquello que no es suyo. Entonces, por ejemplo, si a usted le dan una casa para que la cuide, tiene que protegerla. Ahora, en este caso, quiero decirle, por eso es que no cabe en la vida del creyente, por ejemplo, cualquier tipo de pecado. Porque eso afecta, o eso no es cuestión, amados, de que el creyente puede vivir una vida como antes vivía. Entonces, es aquí que debemos entender que ya nuestro cuerpo no es propiedad nuestra, sino que es propiedad privada. Yo no sé si alguna vez ha visto en algún lugar que hay un terreno o algo así, dice propiedad privada, no pasar, dice. ¿Por qué? Porque tiene dueño ese lugar. ¿Ve? Entonces, ahora usted y yo le pertenecemos al Señor. Él es el dueño. Y Él pagó un precio. Entonces, habiendo quedado claro con esto, vamos a pasar a lo siguiente. Y es que hoy quiero, amado, utilizar una tipología bíblica o figura del templo que había antes en Israel, que ilustra como lo que se debe de hacer con la vida del creyente. Porque si el templo donde Dios habitaba era como un tipo de la vida o del cuerpo del creyente, esto tiene mucha aplicación para nosotros. Quiero que veamos cómo en el Antiguo Testamento hay 3 reyes que después que Salomón construyó el templo, que según la Biblia, amados, yo no sé si usted lo ha leído, pero es bueno que usted lea Reyes y Crónicas, primero y segundo. Amados, ahí va a encontrar cómo Salomón construyó ese templo y cuánta gente y cuánta inversión, oro, plata, piedras preciosas, amados, gastó para hacer ese templo. Un templo pero hermosísimo. Pero con el tiempo el templo se fue deteriorando. Y es que, óigame, cuando Dios creó al ser humano, dice la Biblia que lo hizo a su semejanza. Por eso usted ve que Adán y Eva eran perfectos, no tenían pecado, eran santos. Pero cuando ellos pecan, su vida espiritual y aún su cuerpo se fue deteriorando. Entonces, en la vida del creyente, cuando usted viene a Cristo, el Señor le perdona todos sus pecados y usted comienza una vida nueva. Pero uno puede llegar, amados, a descuidarse. Es decir, que alguien puede estar en el Evangelio muchos años, pero con el tiempo usted se acostumbra. Es decir, a cosas que a lo mejor no le agradan a Dios. Y es aquí que quiero que veamos con los reyes. Hay 3, pero ahorita vamos a ver el primero, Joás. Joás, amado, reparó el templo que Salomón había construido, porque con los años comenzó a deteriorarse. Mire segundo de Reyes, capítulo 12, versículo 4 y 5. Dice así: y Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, recibidlo los sacerdotes, cada uno de su mano, de sus familiares, y reparen los portillos del templo donde quiera que haya grietas. Ahora fíjese bien que Joás fue el primero de los reyes que se dedicó a reparar las grietas o portillos que habían en el templo. Y para ello se necesitaba dinero. Ahora mire lo que dice el versículo 12. Versículo 12. Y a los albañiles y canteros, y en comprar la madera y piedra de cantería para reparar las grietas de la casa de Jehová, y en todo lo que se gastaba
en la casa para repararla. Entonces note, en este caso vemos que eran grietas literales. Quizás en las paredes, pero habían grietas literales. Ahora, esto tiene una aplicación espiritual para nosotros. Con los años uno puede llegar a deteriorarse hablando en términos espirituales. Claro, físicamente también, amado, uno se va haciendo viejo, ¿no? Y después solo le recuerdo, le quedan a usted una foto, ¿verdad? Y hoy no, hoy ya usan de esas, la tecnología ahí para verse más joven. O como diga, mire, así fuera yo, ¿verdad? Entonces, note que dice que, amados, el templo, Joás tuvo que invertir para repararlo y esas grietas que fuesen arregladas. Entonces, la pregunta que podemos hacernos en esta mañana: ¿será que hay grietas en mi vida? Es decir, algo que se ha deteriorado y no le hemos puesto cuidado. Entonces, es bueno que uno se dé cuenta. Pero sigamos siempre con la misma, lo que dice en Crónicas, segundo de Crónicas 24:4. Mire lo que dice. Después de esto, aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová. Está hablando del mismo evento. Es decir, tiene que saber usted que Reyes y Crónicas como que repiten lo mismo, pero no es que repitan lo mismo. Digamos que Reyes da lo que acontecía, y Crónicas es como que detalla más por qué acontecían las cosas. En este caso habla de lo mismo, pero aquí está diciendo que él se dedicó a restaurar la casa de Jehová. Ahora, ¿qué significa restaurar? Volver las cosas a como estaban antes. Donde yo trabajé hace años, tenía una pintura de un pintor salvadoreño. Y según dice, esta pintura era cara. Y buscaron a un fulano para que restaurara esa pintura porque se estaba deteriorando. Pero este señor estuvo llegando varios días y cobró una cantidad bastante grande por la restauración. Pero ¿sabe qué? Yo no sé de pintura, pero cuando él terminó de restaurarlo, se veía la diferencia. No estaba igual. Es decir, resaltaba lo que él había hecho y no se comparaba como estaba originalmente la pintura. Entonces, eso no es restaurar realmente. Restaurar es que se ve o casi igual o igual como estaba antes. Entonces no te dice que este rey Joás comenzó a restaurar la casa de Jehová. Mire el siguiente versículo. Y reunió a los sacerdotes y los levitas y les dijo: salid por las ciudades de Judá y recoged dinero de todo Israel para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios. Y vosotros poned diligencia en el asunto. Pero los levitas no pusieron diligencia. Ahora, note que dice, amados, que cada año tenían que repararla. Eso significa que incluso el creyente tiene que ver cómo va cada año, si vamos mejor o peor. Es decir, hablando de sentido espiritual, ¿cómo vamos? Porque a veces, amados, uno puede pasar año tras año tras año y no mejora, sino que desmejora. Y aquí le dice que cada año ellos tenían que cuidar de que el templo estuviese bien, que no tuviese grietas, que tenía que estar reparado. Ahora, pero me llama la atención otro de esos reyes, que fue el segundo, que este no solo limpió, sino, amados, no solo reparó, sino que limpió el templo. Y este fue Ezequías, segundo de Crónicas 29:3. Mire lo que dice, segundo de Crónicas 29:3. En el primer mes del primer año de su reinado, Ezequías reabrió las puertas del templo del Señor y las reparó. Ahora, quiero que note dos cosas aquí. Dice
que él, note, dice, reabrió las puertas del templo. ¿Qué significa reabrir? Es que estaban cerradas. Ahora, ¿por qué dice que las reabrió? Es que hubo un rey anterior que cerró las puertas del templo. Es decir, oiga, en Israel solo había un templo y el único templo estaba cerrado. ¿Qué le parece? Ya no había donde congregarse, ya no había adoración, ya no había alabanza, ya no había sacrificios, ya no habían ofrendas. Estaba cerrado. Y esto sí era lamentable. Entonces note, el templo no solo estaba descuidado, el templo estaba cerrado. Y óigame, esto tiene una aplicación espiritual para nosotros. ¿Cuándo es que el templo está cerrado? Hablando de nuestro cuerpo. Cuando usted ya no ora, usted ya no adora. Es decir, venir un ratito a la iglesia, un domingo por ejemplo, eso no le da la garantía de que durante la semana ese templo está abierto para el Señor. Porque alguien puede cumplir con el tiempo de venir a la casa de Dios el domingo, pero el resto de la semana está abierto ese templo. Usted siempre adora a Dios, siempre ora, siempre lee la palabra, siempre busca a Dios, siempre tiene intimidad con Dios, siempre está con la disposición de agradar a Dios. Entonces, note, este rey había cerrado las puertas del templo y ya no había nada. Los sacerdotes habían agarrado vacación porque no había donde ministrar. Entonces, porque este rey que había era un rey pagano. Incluso él metió idolatría en el templo. Entonces note, ¿qué es lo que hace Ezequías? Primero, reabre las puertas. En otras palabras, volvió a que en el templo se hiciesen los servicios de adoración, de todas las liturgias que se hacían. Pero no solo eso, sino que si usted ve el texto dice que reparó también las puertas. No solo las reabrió, sino que las reparó. Las puertas estaban arruinadas. Reparó las puertas. Ahora mire el versículo 4, siempre de este mismo capítulo. Convocó a los sacerdotes y a los levitas a encontrarse con él en el atrio al oriente del templo. Les dijo: levitas, escuchen, purifíquense ustedes y purifiquen el templo del Señor, Dios de sus antepasados. Quiten del santuario todos los objetos contaminados. Ahora note bien, a los sacerdotes les dice que ellos se purificaran primero y luego que purificaran el templo. La pregunta es: ¿cómo iban a purificar el templo? Es decir, uno se puede purificar a sí mismo. Es decir, yo me consagro para Dios, comienzo a buscar a Dios, me aparto de las cosas que están mal, que no agradan a Dios. Eso es purificarse para Dios. Pero purificar el templo, ¿cómo lo iban a purificar? Entonces note, dice aquí que ellos tenían que purificarse y luego iban a purificar el templo del Señor. ¿Qué es lo que iban a hacer? Quitar los objetos contaminados. Y eso es lo que vamos a ver en un momento. Entonces, fíjese bien acá que según la ley, ellos tenían que ser cuidadosos con todo lo que hacían. Todo lo que estaba dedicado a Dios no tenía que ser contaminado con cosas inmundas. Por eso fue un caso que menciona la Escritura, que incluso si algo que estaba consagrado a Dios lo ocupaban para algo malo, iba a venir juicio de Dios. Y eso le pasó a Belsasar en el capítulo 5 del libro de Daniel, que dice que ocupó las copas que eran de oro, las copas del templo las trajo para beber con las mujeres y con la gente ahí. Y Dios trajo juicio esa misma noche. ¿Por qué? Porque eso era consagrado a Dios. Ahora, pero quiero que sigamos leyendo en el versículo 6. Nuestros antepasados fueron infieles e hicieron lo malo ante los ojos del Señor nuestro Dios. Abandonaron al Señor y el lugar donde Él habita. Le dieron la espalda.
también cerraron las puertas de la antesala del templo y apagaron las lámparas. Dejaron de quemar incienso y de presentar ofrendas quemadas en el santuario del Dios de Israel. Entonces, cuando el rey anterior cerró las puertas, ya la gente no llegaba a adorar, ya la gente no ofrecía nada. ¿Por qué? Porque estaba cerrado. Entonces, no solo estaba contaminado el templo, sino que también, amados, se había deteriorado. Y por eso era la orden que comenzara a la purificación. Entonces, ¿en qué consistía la purificación? Primero, los sacerdotes, ellos tenían que santificarse. Es decir, consagrarse nuevamente al Señor, los sacerdotes. Luego, habla, amados, de un lavamiento ritual. La Biblia, amados, dice que ellos tenían que lavar sus cuerpos con agua. Hay pasajes, por supuesto, que por tiempo no leemos. También abstenerse de impurezas. Por ejemplo, tocar cadáveres de enfermedades, etc. Las vestiduras tenían que los sacerdotes ponerse las vestiduras apropiadas para ministrar a Dios. Y también tenían que hacer sacrificios para que Dios perdonara sus pecados. Ahora, ¿en qué consistía la purificación del templo? Le dije que cuando reinó Acaz, que era un rey que cerró el templo anteriormente, entonces el templo no solo fue contaminado, sino que también, amados, ese templo él introdujo hasta ídolos en el templo. Y por eso el templo estaba inmundo. Ahí vemos, amados, que ellos tenían que quitar la inmundicia. Mire lo que dice 2 de Crónicas 29:16. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová. Y de ahí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Ahora, note, amados, que no había solo basura acumulada en el templo, sino también, amados, que había profanado el culto verdadero. En otras palabras, habían varios tipos de inmundicia. La primera era idolatría. Y esto lo vemos en 2 de Crónicas 28:24. 2 de Crónicas 28:24. Además de esto, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró, y cerró las puertas de la casa de Jehová, y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. En otras palabras, que Acaz, amados, en vez de dedicar ese templo que Dios, o más bien dicho que Salomón lo había hecho para que ahí fuera Dios glorificado, lo ocupó para meter ídolos. De hecho, él llenó a Jerusalén con altares, con ídolos paganos. Entonces, incluso Acaz, según vemos en la escritura, que por tiempo no lo leemos, copió un altar que había en Damasco y lo colocó en el templo. Así lo dice 2 de Reyes 16:10 al 16. Entonces, imagínense, Acaz, este rey que en vez de exaltar a Dios, estaba haciendo cosas que desagradaban a Dios. Ahora bien, entonces, ¿qué implicaba la purificación? Quitar los altares paganos, eliminar los objetos de culto e idolatría y restaurar el altar verdadero. ¿Cuál es la aplicación espiritual para nosotros? Bueno, ahora ya no es un templo hablando físicamente. Sí tenemos un templo físico, pero ¿qué tenemos que hacer con ese templo que es el cuerpo nuestro? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Ve? Recuérdense, aquel era un templo físico y que representaba el templo que es ahora el creyente, el cuerpo del creyente. ¿Qué tenemos que hacer? Ver qué cosas están ahí que lo contaminan, que han deteriorado el descuido espiritual que puede haber en nosotros y que eso no le agrada a Dios. Ahora, puede ser que ya no haya idolatría en nosotros, pero, amados, idolatría puede ser el orgullo,
el poder, el dinero o cualquier cosa que ocupa el lugar de Dios. Entonces, también, amados, ellos habían olvidado que el templo era un lugar consagrado a Dios. Entonces, ¿qué aplicación, amados, podemos tomar nosotros? Que ahora, si somos el templo de Dios, tenemos que cuidarlo. Y no podemos meter cualquier cosa en ese templo. Entonces, ¿por qué? Porque nuestro cuerpo le pertenece al Señor. Y se supone que allí mora el Espíritu Santo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo está su cuerpo? Hablando no solo del aspecto físico, sino en términos espirituales. ¿Qué hay dentro de nosotros? Mire, los fariseos, por ejemplo, eran personas que cuidaban lo exterior. Y no está malo cuidar lo exterior. Pero fíjense que ellos se ponían bonitos por fuera, pero Jesús les dice que por dentro estaban llenos de huesos de muertos. Es decir, ellos cuidaban la fachada, pero descuidaban el interior. Entonces, amados, la vida cristiana no es solo de apariencia, tiene que ver con nuestro interior también. Porque el Señor mora en nosotros y a Él le gusta tanto que cuidemos lo exterior como lo interior también. Ahora, por eso es que el creyente no puede hacer con su cuerpo lo que le da la gana. ¿Por qué? Porque le pertenece a Dios. Y si la Biblia dice que nosotros tenemos que glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, quiere decir que tenemos que cuidar lo que vemos, lo que oímos, lo que hablamos, lo que pensamos y lo que hacemos. ¿Sabe por qué? Porque ese es templo del Espíritu. Por eso es que el creyente, por ejemplo, no puede emborracharse. Porque ese cuerpo no es suyo, es del Señor. No puede fumar, ¿por qué? Porque contamina el cuerpo y eso es del Señor. ¿Y por qué algunos que saben que son creyentes, por qué algunos creen que pueden tatuarse el cuerpo? ¿Usted pagó por ese cuerpo o pagó el Señor? ¿Ese cuerpo es suyo o es del Señor? Porque cuando usted hace con su cuerpo lo que quiere, significa que el Señor no manda ahí, quien manda es usted. Y cuando usted manda, entonces el Señor no es el Señor. Porque usted es el que decide qué hacer con su cuerpo. Así que el creyente no puede decir, este cuerpo es mío y yo puedo hacer con él lo que me da la gana. Eso lo pueden decir los impíos porque ellos no conocen al Señor, pero nosotros sí conocemos a Dios y tenemos que saber que lo que hagamos con el cuerpo debe glorificar al Señor. Gloria a Dios, déselo fuerte. Entonces, cuando uno está claro, amados, que el cuerpo es el templo del Espíritu, lo tiene que cuidar y lo tiene que guardar. No solo en el aspecto de ¿qué voy a comer? Sino que en todos los aspectos. Fíjese, amado, que hasta eso. Una vez, un predicador, se me olvida el nombre de este, creo que era L. Moody, famoso del 1800. Él había escuchado hablar de otro gran predicador, y resulta que un día lo fue a visitar a la casa. A este le llamaban el príncipe de los predicadores, que también se me va el nombre, porque no traía la ilustración ahí. Y resulta que este Moody era un evangelista, donde llega a visitar a este predicador y sale con gran puro. Todos conocen que es un puro, ¿verdad? Son unos como cigarros así de grandes, pero que es mero tabaco. Saben que allá por Oriente la gente no fumaba, masticaba esa cosa. Y con el tiempo los dientes los pudre. Ahora yo no sé cómo la gente aprende ese tipo de cosas, ¿no? La cuestión es que va viendo que sale este predicador con gran puro, pero fumándolo. Y le dice,
se sorprendió Moody, ¿verdad?, cuando lo ve y le dice, bueno, ¿y cómo tú puedes fumarte ese cigarro, ese puro? Bueno, porque para él sabía que no podía hacer eso, era un gran predicador. Y le dice, pues de la manera que tú tampoco cuidas tu cuerpo, porque Moody estaba bastante gordito. Y ella no le dijo nada. Y es que a veces, amados, uno puede señalar el pecado del otro y no ver el de uno. Le estaba diciendo, mira, sé que esto está malo, pues quieres fumarme este cigarro, pero mira, tú no cuidas tu cuerpo. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso es que uno no puede hacer con el cuerpo lo que le da la gana, porque el cuerpo tiene dueño. Es el Señor. Y ahí mora el Espíritu Santo. Ahora, note que ellos tuvieron que sacar del templo toda la inmundicia, todo lo que estaba mal. Entonces, cuando el creyente, amados, se descuida el templo, ¿cómo lo descuida? Abandona la oración, abandona la adoración, la comunión con Dios, la vida espiritual, se llena de polvo. Es decir, inmundicia, aquello, todo que es pecado delante de Dios. Entonces, ellos tuvieron que purificar hasta los utensilios que ocupaban en el templo. Los purificaron porque eso tenía que ser consagrado a Dios. Así que hay una simbología de cómo tenían que cuidar el templo y los utensilios que ocupaban, porque lo que era consagrado a Dios no podía tocarlo otra persona, sino que solo los sacerdotes o los levitas. Entonces, la vida cristiana, amados, uno tiene que comprender que ya no podemos hacer lo que nos dé la gana. Mire, hay una lucha de todos los días. Y esto el apóstol Pablo lo dice claramente en Gálatas capítulo 5. Que hay una lucha entre el espíritu y la carne. El espíritu quiere una cosa, pero la carne quiere otra. Y esa lucha, amados, todos la tenemos y todos la vamos a tener hasta que muramos. Por ejemplo, algunos pueden tener lucha el día domingo. Voy a la iglesia o no, si que me quiera quedar dormido. Además que es el único día que descanso y tú lo sabes, Señor. Y hasta así hacemos. Entonces justificamos, amados, para hacer cosas que desagradan a Dios. ¿Qué es lo que dice la Biblia que tenemos que hacer con el cuerpo? Dice que hay que crucificarlo. Y eso es lo que no queremos hacer. Por eso es que hay gente que no ayunan. ¿Por qué? Porque es que no quieren, amados, crucificar la carne. Porque la carne les pide más comida. ¿Ve? Por eso que los creyentes, amados, muchos casi no oran o no oran. ¿Por qué? Porque no quieren sacrificar su carne. Entonces, uno tiene que aprender a saber que lo que hace con el cuerpo tiene que ser algo que agrade a Dios. ¿Por qué un creyente entonces no puede ir a una fiesta a bailar? ¿Cómo se llaman los lugares donde van ustedes? No, aquí no sé que no. ¿Dónde iban? ¿Verdad? Entonces no puede ir a esos lugares. ¿Por qué? Porque ahí es darle rienda suelta a la carne. Entonces note, la carne siempre lo va a arrastrar pero uno decide si se deja gobernar por el espíritu o dominar por la carne. Y óigame, esta es una lucha de todos los días. No vaya a creer, amados, que es de un día. No, es una lucha de todos los días. Por ejemplo, hay días que a lo mejor usted no quiere orar porque se siente cansado, porque no sé, tantas cosas. Pero ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque le es necesario hacerlo. El apóstol Pablo decía, por tanto yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, decía. Entonces él decía que su cuerpo lo ponía al servicio de Dios. Y él pudo decir estas palabras: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Entonces Pablo tenía tan claro que su cuerpo ya no era para hacer lo que quería, sino para agradar a aquel que pagó por él. Entonces, cuando el creyente sabe que su cuerpo le pertenece al Señor porque Él pagó un precio, entonces desde ahí lo tiene que cuidar. ¿Qué pasa, por ejemplo, si a usted viene su vecino y le deja un niño? Mire, me cuida por favor este niño. Mire, amado, usted está a pendiente, ¿verdad? Que ese niño no vaya a hacer cualquier cosa o le vaya a golpear o qué sé yo. Usted tiene que cuidarlo, pero cuidarlo muy bien, porque es ajeno. Entonces, ¿quién le ha dicho que su cuerpo es suyo? Lo tiene que cuidar porque dice el Señor, mira, yo pagué. ¿Ve? Entonces, según Romanos, dice, amado, que capítulo 6, que nosotros estábamos vendidos al pecado. Pero viene Jesús, paga un precio, nos compra, nos libera y ahora nos deja libres, pero no nos obliga a servirle, a seguirle, sino que ya tiene que ser por voluntad nuestra y reconocer entonces que tenemos que tener un corazón agradecido con Dios. De tal manera que tenemos que seguir a Dios y agradarlo, no por la fuerza, sino por agradecimiento de todo lo que Él hizo por nosotros. Así que, amados, mientras estamos en este cuerpo, vamos a tener una lucha. Y usted tiene que saber que lo que hagamos con el cuerpo, eso tiene que agradar a Dios. Por ejemplo, ¿le agrada a Dios que usted vea la novela? Yo sé que hoy algunas mujeres hoy le llaman serie, ¿verdad? O sea, para no sentir, porque la novela siente, ¿verdad? Voy a ver la serie El Señor de los Cielos. Bueno, no sé cuál estar hoy, ¿verdad? Entonces, un día una serie, no se me llamaba si el séptimo mandamiento, no como llamaba, no me acuerdo, pero entonces, así que hasta nombres cristianos le ponen. Y están tan pendientes, ¿verdad?, que no pueden saltársele. Entonces note, es tanto lo que vemos, es lo que habla su lengua. Glorifica a Dios lo que hablamos. Cuando usted habla de un hermano, habla de los líderes, del pastor, habla de... Eso agrada a Dios. Entonces note, de la abundancia del corazón, amados, usted como hijo de Dios ya no puede hablar malas palabras. Mire, cuando yo oigo a un hermano que dice una mala palabra, dice se me salió, no es que se le salió, es que esa caja ilustre ahí está siempre. Una muestra es que usted ya no dice malas palabras. Por ejemplo, se levanta en la mañana todo dormitado y ¡pum!, se da en el dedo chiquito, ¿verdad? Es que dice cuando se da ahí. ¡Yes! ¿Quién dejó esta aquí? Y dice la palabra, ¿verdad? Entonces ahí muestra que esa caja ilustre ahí está, que no ha sido sacada. Entonces, amados, uno tiene que ver qué tipo de vida está viviendo. Bueno, entonces quiero concluir. Hay residuos de la vida del pecado, hay residuos en nuestra vida. La restauración requiere limpieza profunda, por supuesto, renovación del corazón y disciplina espiritual. Entonces es necesario. Así que todos los días, ¿quién, amados, quién de aquí barre la casa y trapea todos los días? Imagínese usted que en su casa usted solo hace limpieza el domingo. Y tiene
como 5 perros ahí. Mira, hay hermanos de la iglesia que tienen varios perros. Pero, y otro un puño de gatos. Pero fíjese bien, una casa, amados, por ejemplo, que no se asea todos los días, y que hay niños, y hay un puño de gente viviendo en la casa, que lavan la ropa quizás el domingo, que no vayan a los perros. Óigame, amado, la gente que vive ahí se acostumbra a ese ambiente, a ese olor. Pero cuando alguien llega de visita, siente la patada. Que lleve a perro aquí. No lo estoy diciendo por nadie, porque yo casi no visito a nadie. Pero óigame, amados, ¿sabe qué pasa en la vida de creyentes? Que se acostumbran a un tipo de ambiente que no agrada a Dios. Pero si el Señor dice, qué feo se siente aquí, ¿va? Quiere salir corriendo. Entonces le pregunto, ¿por qué cree usted que el Espíritu Santo acaso se siente cómodo viviendo en usted? O dice, mira, aquí mucho apesta, ¿no? O aquí hay un gran desorden. Aquí hablan lo que no tienen que hablar, oyen lo que no tienen que oír, porque algunos creyentes escuchan la guapachosa. ¿O cuál escucha usted? Yo no sé. O la grupera, o no sé cuál. Entonces, ya en vez de poner una emisora cristiana, aunque hoy hasta las emisoras cristianas ponen alabanza que no son alabanza, hermano, pero es música comercial. Entonces, ¿será que Dios está agradado de la vida que estamos llevando? Ya que decimos, es que en mí mora el Espíritu de Dios. Pero realmente hay un gran desorden en nuestra vida. Y hay inmundicias. Es decir, cosas que contaminan nuestro cuerpo. Y nuestra relación con Dios está mal. Entonces, cierro. ¿Cómo está el templo de Dios, que es su cuerpo? ¿Cómo está? ¿Qué es lo que hay? ¿Y qué hay que votar? Porque, óigame, estos tuvieron que votar un montón de cosas. ¿Alguien tiene alguna bodeguita? Yo en mi casa tengo una bodeguita. Y cada año, de vez en cuando, tenemos que hacer botazón de chunche. Porque yo no sé si a usted alguna vez le ha pasado, mira, guardarlo ahí en la bodega para algo va a servir. Y ya vivo guardando y después ya no cabe nada ahí. Hay cosas que uno dice, esto me va a servir. Conozco, bueno, alguien me contó, mi esposa me contó de un familiar de ella, no un familiar directo, pero de alguien que es de parte de la familia. Que hay una persona, amados, que lleva, ya está señor, la persona, lleva tantos chunches de lo que hay en el basurero, pero un montón de cosas, que esto puede servir. Y la cuestión es, amados, que tiene llena la casa de tantas cosas y no le pueden tocar esos chunches que tiene ahí. Está bien algo que sirva, ¿verdad? Porque usted lo va a llevar allá, si tiene botellas, por ejemplo, le lleva a vender, envases y todo, pero que la cuestión es que lo acumule, que no haya espacio siquiera, solo donde está la cama ahí, después lleno de, que fuera de adorno, ¿verdad? No, de cosas que encontró allá tirado. Y a veces, amados, nuestro cuerpo puede estar así lleno de tantas cosas que nos dice, eso no me agrada, eso no me agrada, eso no me agrada, eso no me agrada, eso no me agrada. Y entonces, el Señor, ¿cómo va a habitar en un cuerpo que no está limpio, sino que lo hemos ensuciado? Y es por eso que a veces no estamos conscientes que somos el templo. Por lo tanto, amados, este mensaje tiene como objetivo que cada uno pueda cuidar su cuerpo, que incluye todo, lo que oigo, lo que hablo, lo que veo, mis acciones,
todo eso porque ese cuerpo tiene que glorificar a Dios. Y yo no le estoy diciendo que vivamos perfectos, porque todos somos imperfectos, pero no podemos decir nosotros que podemos vivir la vida como la viven los demás, porque nosotros fuimos ya comprados por ese precio que Jesús derramó su sangre en la cruz para hacernos libres. Y Cristo dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hemos llegado al final de este mensaje. Si usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, o usted se ha alejado de los caminos de Dios y desea reconciliarse, yo le hago la invitación para que en esta oportunidad reciba a Cristo. ¿Y cómo lo va a hacer? Repitiendo conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Amén. Si usted ha hecho esta oración, yo le invito para que se congregue en una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo. Que usted pueda también leer la palabra de Dios para que tenga mayor conocimiento de Él y pueda orar. Orar es platicar con Dios. Y si no, le invitamos a nuestra iglesia en Tabernáculo de Restauración, acá en Soyapango, con nuestros horarios de día domingo, 8 y 10, y día viernes a las 6 de la tarde. Todos serán bienvenidos. Que Dios les bendiga.